Muy buenas tardes a todos nuestros clientes invitados a este primer webinar de ciberresiliencia. Saludos a todos nuestros clientes de Chile, Argentina y Uruguay. Muy buenas tardes para todos ellos y muy buenos días para todos nuestros clientes y visitantes de Perú, México, Centroamérica y Colombia. Bueno, mi nombre es Francisco Santibáñez, soy gerente comercial de Seguridad América y les damos la bienvenida a este webinar sobre ciberresiliencia cibernética. Esta capacidad de una organización para prepararse, resistir, adaptarse y recuperarse lo más rápido posible frente a ataques o incidentes de ciberseguridad. El día de hoy nos encontramos con Fabio, siempre me complica el apellido Fabio, nuestro ingeniero del departamento de ciberseguridad, servicios, ethical hacking y varios. Fabio, ¿cómo te encuentras? Todo bien, Francisco, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Todo bien por acá. Bueno, antes de darle el paso totalmente a Fabio para que comencemos con esta presentación, les comentamos a todos nuestros asistentes que las mejores 5 preguntas van a tener descuentos del 5 y podrían llegar hasta el 20% de descuento en los servicios de ciberseguridad que van a estar presentes en esta video reunión de hoy, en este webinar. Así que sin más, Fabio, te doy el pase para que comencemos, ¿te parece? Perfecto, muchísimas gracias, Francisco. Buenísimo. Seguimos entonces. Señoras y señores, muchísimas bienvenidas ahí. Yo soy Fabio, como ha dicho Francisco, y bien, vamos a empezar. Primero, gustaría hablar un poco de quiénes somos nosotros de Seguridad América Cibersec Consultorías. Nosotros somos una empresa que es la unión de dos grupos, que uno es Seguridad América, que ya conocen muy bien, tiene ahí 13 años de historia y con una actuación en toda Latinoamérica y bien, ya conocen muy bien. Y el otro grupo es el grupo OSTEC de Brasil, así como yo, que es un grupo con más de 21 años. Tenemos 8 empresas en Brasil y actuamos principalmente con servicios de ciberseguridad, donde tenemos un portafolio muy extenso con todos los tipos de servicio y consultorías, además de venta de productos en Brasil y también en otros países de América y Latinoamérica. Entonces, con esta unión, llegamos a Seguridad América Cibersec Consultoría, donde podemos brindar a toda Latinoamérica los productos y servicios de consultoría y servicios para apoyarles para también apoyar en nuestro proceso y garantizar que tenemos buenos resultados y una buena actuación con ustedes. Nosotros somos certificados en las ISO 27001 de protección de datos personales y la ISO 27701 que es de privacidad de datos. Entonces ahí todo el grupo de OSTEC y Seguridad América está bajo estas certificaciones. Hay ahora un poco de quién soy yo. Yo soy Fabio Brodbeck, así como ha dicho Francisco, yo soy el gerente de operaciones en Seguridad América Cibersec Consultorías y el gerente de expansión en OSTEC Business Security, todo el grupo de Brasil. Tengo mis especializaciones en Cybersecurity Governance and Management y en Project Management también y algunas referencias de mercado de ciberseguridad ahí por todo el Brasil. Pero bien, vamos a hablar entonces de resiliencia cibernética y principalmente cómo nosotros debemos prepararse para los riesgos de la era actual que mucho ha cambiado. Entonces, para eso vamos a hablar un poco de la contextualización de qué ha cambiado en el mundo, de los nuevos perfiles de ataque y riesgo. Ahí entramos en la parte un poco más conceptual de resiliencia cibernética y vamos a hablar en términos un poco más prácticos de cómo crearla y mantenerla en los 3 pilares principales de ciberseguridad, que son de tecnologías, procesos y personas. Para empezar nuestra contextualización, yo tengo aquí una página para presentar datos que justifiquen
la importancia de la ciberseguridad. Y ahí tenemos los datos que algo aumentó un 78% en comparación con el año pasado, lo que representa el triple del aumento de los últimos 5 años. Y también tenemos que en Latinoamérica algo ha empeorado un 238% en los últimos 2 años. Esto por supuesto que es un chiste, porque estas informaciones no dicen nada. Y la razón que hice eso es que todos ya sabemos la importancia de invertir en ciberseguridad. No hay por qué seguir diciendo y mostrando datos y mostrando números que van a incentivar a las personas a invertir en ciberseguridad. Esto ya es una cosa que todos nosotros sabemos. Pero lo que es más nuevo es que los ataques han cambiado más rápido que las defensas. Entonces, mismo que nosotros estemos preparados, estemos listos con las soluciones actuales, con las tecnologías actuales, con las cuestiones que nosotros conocíamos hace algunos años, esto ya no es más el suficiente porque los ataques están cambiando y están evoluyendo muy rápido. Y eso se da principalmente porque el mundo ha cambiado. Entonces, por muchos años, nosotros vimos que las empresas estaban haciendo muy bien su trabajo básico, su trabajo de firewall de nueva generación, de antivirus modernos, de backups con inmutabilidad, fuera del sitio, en nube, con políticas, normas y procedimientos y con los entrenamientos de personas. Pero lo que pasa es que solamente esto ya no es más el suficiente. Es obligatorio, necesitamos invertir en eso, pero actualmente no es solo eso que va a garantizar. Y eso principalmente porque el escenario ha cambiado mucho por principales tres fuerzas que nosotros podemos apuntar como la democratización de los ataques por el uso de IA. Y ahí entonces podemos decir que básicamente cualquier persona puede generar contenido creíble y muy bueno y lanzar ataques sin necesidad de tener conocimientos técnicos. Entonces, hace algunos años, los atacantes necesitaban ser muy expertos y muy buen desarrolladores para crear nuevos malwares, para crear nuevas técnicas y nuevos procesos de ataque, pero hoy todo eso se puede crear utilizando solamente la inteligencia artificial. Otro punto que es muy importante resaltar es que ya existe un cibercrimen organizado como un sector. Entonces, eso se vende, eso se genera dinero con cibercrimen. Entonces, ya está comprobado que grandes organizaciones criminales tienen su sector de cibercrimen. Entonces, vemos que a veces como organizaciones criminales que son puntuadas como terroristas, tienen sus sectores de cibercriminales trabajando para hacer ataques por el nombre de ellos, pero también para vender estos tipos de ataques para cualquier persona que pueda contratar en plataformas legales a veces y, claro, en su mayoría en deep y dark web. Y un otro punto que es muy importante resaltar es que nosotros vimos un gran aumento de la superficie de ataque. ¿Qué quiere decir eso? Hace algunos años nosotros vimos que la superficie de ataque de una empresa era básicamente solamente sus activos externos que generalmente estaban todos en la empresa. Entonces teníamos los servidores con los servicios, las aplicaciones web, el sitio web que podría o no estar con su hosting en la empresa, pero lo que pasa es que hoy, principalmente después de la pandemia, mucha gente empezó a trabajar desde su casa, mucha gente tiene otros sitios de trabajo, están viajando a todo el tiempo, existen muchos productos y muchos servicios que están en la nube o en otros servidores y eso ha aumentado demasiadamente la superficie de ataque. Por eso es más difícil mantener una visión de todo y controlar la seguridad de todos esos puntos de contacto entre la empresa y posibles ataques y posibles atacantes externos.
también nosotros vemos que las defensas han evolucionado, por supuesto, muchas tecnologías están surgiendo a todo el tiempo, mejoras en las tecnologías existentes más antiguas y nuevas tecnologías, pero lo que pasa es que los ataques están evolucionando más rápido que eso. La creatividad de los atacantes y el uso de IA está haciendo con que nuevos ataques y nuevos malwares, nuevos tipos de procesos y de tácticas para ejecutar estos ataques por los cibercriminales se están creando todos los días. Y ahí entonces vemos que en general las empresas han mejorado, sí, su seguridad. El asunto de ciberseguridad ya no es más una cosa que se cree que solamente las enterprises, solamente las mayores empresas o gobiernos deben invertir, pero sí todos deben invertir, pero los atacantes están cambiando las reglas del juego. Entonces, lo que teníamos antes de ataques direccionados o de phishings fáciles de se identificar, hoy ya no es más una realidad y los ataques masivos están cada vez mejores. Entonces, los conocimientos básicos y las estrategias básicas siguen siendo necesarios, pero ya no son suficientes por sí solo. Y esto básico ya no es fácil. Hacer lo básico ya es una tarea muy difícil para la mayoría de las empresas. Eso requiere inversión, eso requiere una formación de cultura de ciberseguridad para entonces poder evitar estos nuevos perfiles de ataques, que son principalmente, vemos que está muy fácil atacar, porque cualquier uno puede ejecutar buenos ataques. Antiguamente, nosotros vimos que phishing, por ejemplo, llegaba con un mensaje de texto plano que no tendría generalmente solamente un enlace, algo que era muy fácil de identificar que era un phishing. Pero hoy, con plataformas de IA y que existen plataformas para hacking como un HackGPT, FraudGPT y muchos como eso, se puede crear phishings perfectos, phishings que son exactamente como correos reales y ahí entonces se puede llegar más fácil a los usuarios finales, a todas las personas de la empresa y basta muchas veces que solamente una persona haga un clic o ponga credenciales o ponga datos que puedan ser suficientes para un atacante tener acceso a todo entorno. Muchos de esos ataques también están siendo automatizados. Entonces, antes nosotros teníamos principalmente grupos de China y Rusia que estaban a todo el tiempo ejecutando ataques con a veces decenas o centenas de personas ejecutando ataques a todo el tiempo. Y hoy cualquier atacante puede automatizar eso, crear engines para ejecutar muchos disparos de correo, muchas tentativas de ataques a todas las IPs que puede generar. Y ahí entonces se crea una rutina de tentativas de ataques para que lleguen lo más rápido posible y la mayor cantidad posible de entornos. Y otro punto también es que está cada vez más común que los atacantes, que los criminales intenten o sucedan en comprar los accesos iniciales en Deep Dark Web o a veces incluso directamente con las personas. Las personas de una empresa muchas veces no saben cuál es el real valor de sus credenciales o creen que porque no tienen un acceso administrativo, no tienen acceso a productos, soluciones o cualquier tipo de sistema que es crítico, sus accesos no tienen importancia. Pero una vez con un ataque, con un acceso, con una credencial válida y real, el atacante puede ejecutar movimientos laterales, puede escalar privilegios y ahí llegar a el punto máximo. Un otro punto que ya hablé un poco anteriormente es que los atacantes también han cambiado de perfil. Entonces, hoy no son necesariamente programadores. Hoy cualquier criminal que tenga un mínimo conocimiento de tecnología o que busque este conocimiento ya en plataformas de IA, en otros tipos de plataformas, pueden crear
muchos nuevos riesgos, muchos nuevos tipos de ataque que pueden ser ejecutados con éxito. Y otra cosa es que estos atacantes no están explotando vulnerabilidades complejas. Esto antes se intentaba por mucho tiempo explotar una vulnerabilidad compleja para llegar a un buen resultado. Pero lo que se ve es que las vulnerabilidades más simples muchas veces no son actualizadas, no son quitadas de los sistemas y ahí los atacantes aprovechan eso para hacer su conexión directamente por eso. Un otro punto es que se han masificado mucho, se han migrado de lo físico a lo digital. Entonces, no todo existe, las posibles tentativas de ataque están yendo cada vez más a lo digital. Podemos ver eso, por ejemplo, con robos a bancos. Robos a bancos hoy físicos casi ya no existen más. Los bancos no tienen más esta preocupación, pero sí mucho en lo digital. No se intenta hacer muchos ataques físicos, pero sí digitales porque es más fácil ejecutar eso. Y los objetivos de estos criminales, de esos atacantes, también está cambiando. Nosotros vemos que ransomware sigue siendo muy efectivo, por supuesto, pero lo que pasa es que no solamente con un ransomware, que es lo que llamamos de ataque ruidoso, porque todos saben que están bajo un ataque de ransomware, se están empezando a utilizar las tácticas de ataques silenciosos. Estos ataques silenciosos se ejecutan de manera que la persona, la empresa que está sufriendo el ataque, no sabe que está sufriendo este ataque. Entonces, por mucho tiempo, estos criminales van extrayendo datos, extrayendo muchas informaciones sensibles de esta empresa para que a veces incluso financieras, incluso de dinero propiamente dicho, puedan ya sacar muchas cosas sin que la empresa sepa que está ocurriendo eso. Y principalmente lo que pasa es que el atacante por medio de hoy está más eficaz y causa más daño que el de hace 5 años, que hace algún tiempo. Ellos están evoluyendo. Entonces, la idea que el atacante es un experto en crimen digital no es más real. Muchas personas pueden empezar a hacer ataques y esto es un riesgo muy grande. Y con estos riesgos ahí podemos ver que estos ataques sofisticados con un alto nivel de complejidad técnica están básicamente limitados a escenarios muy específicos. Entonces, grandes corporaciones, espionaje, guerra entre estados-nación y cosas de ese tipo, porque la mayoría de los incidentes comienzan de forma sencilla, explotando personas, puntos de acceso y confianza existente en entornos internos o externos. Entonces, principalmente, y eso no es una cuestión de pequeñas empresas o de grandes empresas, es para todos. Es muy común que personas sean explotadas con phishing, con abordajes, con compra de credenciales válidas. Los puntos de acceso, que estos son lo que estamos diciendo sobre superficie de ataque, que está muy grande, también son posibles vulnerabilidades y ahí entonces también tenemos muchas posibilidades de ataques por la cadena de suministros, que ahí entonces una vez que un proveedor, por ejemplo, tenga una debilidad, tenga una puerta de entrada, puede llegar hasta tu entorno desde esta vulnerabilidad de un tercero. Entonces, para nosotros evoluirnos con nuestra conversación y llegar a los puntos de resiliencia cibernética, vamos a empezar ahí primero por una cuestión un poco conceptual para entender cómo son los tipos de los sistemas, cómo son los tipos de los entornos, para ahí poder saber qué necesitamos hacer para desarrollar un sistema que sea resiliente, que sea un sistema antifrágil. Entonces, empezamos por los más básicos, por los más antiguos, que son los sistemas frágiles. Entonces, cualquier interrupción, sea por factores externos o factores internos,
va a causar el colapso total del sistema, que no tiene posibilidad de recuperarse desde cualquier punto. Y ahí entonces cualquier evento de seguridad va a crear una situación que va a ocasionar el colapso total del sistema. El segundo punto, el segundo tipo de sistema que es un poco mejor, son los sistemas confiables, que ahí entonces ya puede sobrevivir algunos tipos de evento dentro de algunos límites de funcionamiento específicos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una vez que tenga un ataque, una vez que tenga un evento, incluso los internos, va a funcionar por algún tiempo, pero el resultado final va a ser también el colapso del sistema. Quizá por algún tiempo no se puede tener una idea de qué va a pasar, pero después de un tiempo vamos a llegar al colapso del sistema. El próximo, y ahí ya rompemos la línea de la continuidad, ahí ya estamos hablando de sistemas y de entornos que tienen la posibilidad de una continuidad de los procesos y de los servicios de la empresa. Estamos hablando de sistemas robustos. Esos sistemas ya poseen evaluación de riesgos, ya poseen in-depth defense, entonces, ¿qué es la defensa en profundidad? Y ya poseen redundancia. Entonces, una vez que algo ocurre con un sistema robusto, va a haber una degradación. Ellos van a sentir, van a tener un impacto, pero van a seguir continuando, seguir la continuidad de sus servicios, de su operación. El próximo, que es mejor que el robusto, es el recuperable, que además de evaluación de riesgos y in-depth defense, nosotros tenemos también la posibilidad de adaptar, de cambiar las conductas, cambiar lo que estamos haciendo una vez que alguna cosa ocurre. Entonces, después de un evento, los técnicos van a buscar qué pasó, van a evaluar qué pasó, qué debe mejorar y ahí van a recuperar todo lo que ocurrió y mejorar para que esto no ocurra otra vez. Y hasta ahí nosotros tenemos también sistemas continuos que garantizan la continuidad del negocio. Pero para evoluir a un punto de resiliencia cibernética, ahí estamos hablando de los sistemas antifrágiles. Y los sistemas antifrágiles trabajan con iniciativas de aprendizaje, con cambio cognitivo, con ingeniería del caos. Entonces, lo que pasa es que cualquier amenaza, cualquier riesgo o cualquier evento en realidad es algo que va a apoyar el sistema a mejorar automáticamente. No es algo que necesita de una evaluación posterior, pero sí mientras un ataque está ocurriendo, las mejoras y las correcciones acontecen, pasan automáticamente. Y ahí estamos hablando, saliendo de un paradigma de prevención de ataques, pero sí para respuesta a ataques, que ahí todo este sistema va a adaptarse mientras ocurre cualquier tipo de evento. Entonces, estos sistemas antifrágiles, esos sistemas resilientes, se basan en cuatro principios. El primero es de anticipación, donde se puede identificar cuáles son todas las posibles amenazas con evaluaciones de riesgo y inteligencia de esas amenazas. Existe la parte de resiliencia, que ahí entonces va a garantizar la manutención de operaciones críticas durante un ataque. Entonces, mientras esto está ocurriendo, nada va a cambiar o quizás solamente por un periodo muy rápido de tiempo. Y ahí, utilizando estas arquitecturas de confianza cero para protegerse de posibles ataques. El próximo punto es de recuperación, entonces donde hay la capacidad de restaurar sistemas y datos rápidamente utilizando copias de seguridad, redundancia, para que ahí la interrupción, una posible interrupción, sea la más rápida posible. Y finalmente el punto de adaptación,
donde estos sistemas como un todo, no solamente las tecnologías, pero las personas y los procesos de estas empresas van a aprender de los incidentes para mejorar todas esas defensas, pasando de una protección a una seguridad integral en evolución constante. Entonces, la idea es cómo llegamos a la estructuración de un sistema para que no solamente él resista, sino que se adapte a un ataque, para que este ataque sea en realidad un favor que el atacante está haciendo para nosotros y no un riesgo, un daño que pueda causar. Ahí entonces vamos a trabajar con los tres principales pilares de ciberseguridad y empezando por la parte de tecnología, después los procesos y las personas. En estos pilares esenciales tenemos la tecnología como las herramientas y la arquitectura que van a ser la infraestructura de defensa y recuperabilidad de los sistemas. Los procesos son la gobernanza y las operaciones de cómo se van a ejecutar, cómo las personas van a hacer con que estas tecnologías, con que estos datos estén seguros y cómo que la operación de la empresa siga. Entonces, garantizando consistencia en la operación, repetibilidad de los procesos y la preparación de las personas para que todo pueda seguir operando incluso cuando hay un ataque o un riesgo o algún tipo de intentativa de un daño a empresa. Y al final tenemos lo pilar de las personas, que ahí estamos hablando de cultura y comportamiento. Y propositadamente yo dejo eso por final porque no es lo menos importante, pero al revés, es lo más importante porque son exactamente las personas que van a ser el lazo de todos los pilares. Eso es lo que va a integrar los procesos, la tecnología, la seguridad, la arquitectura y las operaciones y procesos de toda la empresa para garantizar que se quedan ahí por lo máximo posible. Empezando entonces por la tecnología, ahí entonces no estamos hablando solamente de soluciones. Como soluciones nosotros tenemos los sistemas antiguos, de los tipos antiguos de sistemas de entornos, que ahí tenemos sistemas robustos, por ejemplo, o recuperables, que estamos hablando de arquitectura Zero Trust, gestión de identidad y accesos, protección de endpoint y redes, detección y monitoreo de amenazas, protección de datos, recuperación y disponibilidad y gestión de vulnerabilidades. Pero no solamente estos usos de soluciones y tecnologías que van a ser el suficiente para garantizar la seguridad en esta nueva era que estamos hablando ahora. Se necesita saber cuáles son las tecnologías mejores a tu negocio, no cuáles son las mejores tecnologías de mercado, cuáles son las mejores tecnologías del cuadrante mágico de Gartner, pero sí cuáles son las mejores tecnologías que se adaptan y se adecuan a las necesidades que la empresa tiene. Una vez que esas tecnologías están seleccionadas y se sabe exactamente qué se debe hacer, cómo se va a hacer la implementación de esta tecnología, cómo se va a garantizar que la correcta tecnología se está utilizando de la mejor manera con las mejores configuraciones para garantizar la seguridad y la continuidad del negocio. Y una vez que está implementado y configurado, ¿cómo vamos a hacer para garantizar que tenemos una adecuación continua? Porque los negocios están cambiando a todo el tiempo. La realidad de empresa es una hoy y otra ya es mañana. Todo se cambia muy rápido, los procesos cambian. Entonces es necesario garantizar una adecuación continua y para eso ahí entonces es importante ejecutar quality assessments para garantizar que las configuraciones y las soluciones se están utilizando de la mejor manera posible. Y mi provocación, mi pregunta ahora es,
¿cuántos recursos de las soluciones que ustedes tienen actualmente no son utilizados? Entonces, es muy común que las empresas tengan soluciones muy amplias, muy complejas, muy completas, pero en realidad solo están utilizando 20, 30, 40% de los recursos que están disponibles ya con su licencia. Y a veces van a buscar nuevas soluciones para cosas que algunas otras soluciones ya pueden ofrecer. Entonces, por eso que los puntos que involucran personas en estos procesos de selección, implementación y toda la parte de continuidad de operación de las tecnologías y de las soluciones es muy importante. En el próximo punto, el próximo pilar de procesos. Ahí estamos hablando de más allá de los papeles. No estamos hablando solamente de una cuestión de hacer una gestión de riesgos, de tener lindas políticas para respuesta a incidentes, planes de continuidad de negocio, gestión de cambio y configuración, gestión de riesgos de terceros, cumplimiento y auditoría, integridad de inteligencia y amenazas. Esto es lo mínimo que debemos hacer. Eso es el punto uno, el principal, básico, pero necesitamos también capacitar, educar y tener cultura para nuestras personas que tengan conocimiento técnico de todas estas cuestiones, de que sepan cómo estos procesos deben ser ejecutados mientras un evento, mientras simplemente una operación normal y que la gobernanza y las políticas estén alineadas con el proceso actual real y no solamente una política muy bella, muy hermosa, que tiene alineada con los estándares de ISO, que tiene alineada con los estándares de NIST o de CIS o con las leyes de Brasil, Chile, Perú, Argentina, Colombia, pero que en realidad nada de eso se ejecuta por las personas, nada de eso se ejecuta en el día a día de la empresa. Y ahí mi pregunta es, ¿cómo reacciona tu equipo ante una situación de emergencia? Las personas conocen este proceso, ejecutan este proceso todos los días, saben qué deben hacer cuando hay una ocurrencia, cuando hay un evento de ciberseguridad, cuando hay una cuestión que necesita involucrar otras personas, cuáles son estas personas que tienen que hacer un reporte a una entidad pública, por ejemplo, cuando hay una invasión, cuando hay una fuga de datos, cuáles son los contactos de estas personas, cómo deben reaccionar las personas cuando ocurre alguna cosa. Entonces, eso es más de una cuestión de tener todo documentado, pero tener la cultura de ciberseguridad en todas las personas de la empresa. Y al final llegamos al punto focal aquí, que es de la evolución de las personas, que no es solamente entrenarlas con estos procesos. Tenemos, por supuesto, que trabajar con concienciación y formación de seguridad, con los roles y responsabilidades claros, compromiso ejecutivo y de la directiva, ahí no solamente de un sector de ciberseguridad, pero de todas las personas de la empresa para garantizar una cultura de seguridad y ahí tener una gestión de amenazas internas muy clara y desarrollar talentos y capacidades. Entonces, con eso estamos hablando de responsabilidad de todas las personas, el compromiso de todos con la ciberseguridad. Porque yo siempre pregunto, por ejemplo, cuando estamos en alguna empresa, ¿de quién es la responsabilidad por la ciberseguridad? Y muchas personas contestan que es del CISO, es del sector de TI, es del DPO de la empresa, es del CEO de la empresa y todo eso está muy errado. La responsabilidad es de todos. Una persona que llega en la calle y una otra persona aborda y dice, bien, puedes venderme tus credenciales porque no tiene valor. Son solo credenciales de un sistema que no tiene ningún tipo de información crítica y te voy a pagar $10,000. Me parece bien,
estoy ganando mucho mejor que mi salario y ahí entonces está tranquilo. ¿Por qué? Porque no tiene cultura, no conoce la responsabilidad y no sabe cuál es su rol en la seguridad de la empresa toda. Y para eso entonces se debe crear interés por seguridad, porque si no tenemos interés, ahí es algo que va a pasar despercibido. Y ahí mi última pregunta en este punto es, en su empresa, ¿las personas son el eslabón más débil o el más fuerte? Porque es muy común que nosotros veamos que, las personas son el eslabón más débil, las personas son el eslabón más débil. ¿Pero por qué? Las personas sí pueden ser el eslabón más fuerte. Entonces, una vez que todos tienen su cultura de ciberseguridad, el compromiso de las personas va a garantizar que la continuidad de los procesos, la continuidad del negocio se va a seguir de la mejor manera posible. Entonces, en resumen, el sistema resiliente antifrágil se beneficia de enfrentar incidentes cibernéticos. ¿Qué quiere decir eso? Eso es, primero, que una vez que va a sufrir un ataque, va a utilizar las informaciones de esos ataques para mejorar todo el sistema. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros contratamos un ethical hacking, la empresa que va a ejecutar el ethical hacking va a hacer exactamente eso. Va a buscar cuáles son las vulnerabilidades y va a intentar hacer todo lo que puede con movimientos laterales, con escalada de privilegios, y ahí va a intentar tener lo mayor dominio posible de la empresa. Entonces, una vez que una empresa que tiene su sistema antifrágil, que tiene un sistema resiliente, está sufriendo un ataque real, ella va a actuar, ella va a responder exactamente como si fuera un ethical hacking, como si fuera un pentest, y con esos datos que se monitora que están ocurriendo, van ya a ejecutar los cambios al paso y no solamente van a quitar el riesgo, la amenaza, pero sí mejorar el sistema. Entonces, estos sistemas transitan en un estado de interrupción, aún de recuperación y finalmente aún de mejora lo más rápido posible. Entonces, la idea es siempre trabajar con eso lo más rápido posible. Y el desorden en estos sistemas antifrágiles siempre resultan beneficiosos porque ahí exactamente se utilizan estos datos, se utilizan estas informaciones para crear mejoras en los sistemas. Y estos sistemas responden positivamente a amenazas, aprovechando esas como oportunidades de aprendizaje, que es exactamente lo que estaba hablando, que va a utilizar como un pentest gratis, cuando es un ataque real, para utilizar los datos que se pueden sacar de este ataque para mejorar todo el sistema al paso que está ocurriendo. Entonces, estos sistemas antifrágiles son inmunes a las amenazas porque mejoran y pueden cambiarse mientras eso ocurre. Ahí entonces nosotros de Seguridad América Cibersec Consultorías tenemos un compromiso con tu seguridad. Entonces para eso tenemos un portafolio que yo no voy a pasar por todo, pero lo que hablamos aquí, nosotros podemos desarrollar muchos servicios y muchas consultorías para apoyarles a crear un entorno resiliente, un entorno antifrágil. Entonces tenemos diagnóstico de ciberseguridad para conocer cuáles son estos puntos. Tenemos análisis de superficie de ataque para saber por dónde un atacante puede llegar. Ejecutamos ethical hacking, pentests, para saber hasta dónde puede llegar en un activo crítico. Tenemos gestión continua de vulnerabilidades para a todo el tiempo mantener actualizado el conocimiento de las vulnerabilidades de la empresa. Hacemos simulaciones de phishing, programas de concientización, tenemos la parte de programa de seguridad de cadena de suministro, hardening de soluciones, revisión y desarrollo de políticas de seguridad para adecuación con las leyes de los países y los estándares de seguridad, y el outsourcing, que es básicamente cómo actuamos como un CISO virtual,
donde tenemos como paquetes de horas mensuales y ahí ejecutamos todo lo que necesitan ustedes en términos de ciberseguridad bajo estos horas mensuales que tenemos. Entonces, señores, ahí estamos disponibles para cualquier tipo de consulta. Y como estaba hablando Francisco en el inicio de nuestro webinar, vamos a regalar los 10% de descuento a las 5 primeras preguntas. Señores, entonces ahora más una vez, otra vez más, muchísimas gracias por su presencia aquí en nuestro webinar y abrimos ahora para las preguntas. Perfecto, Fabio. Muchísimas gracias. Bueno, les recordamos que han abierto la caja de preguntas y respuestas. A través del chat también pueden hacerlo. Y mientras, Fabio, te comento algunas preguntas que nos llegaron de asistentes que se estaban registrando hace unos días atrás. Si mi empresa ya tiene herramientas como un firewall, antivirus, backup, ¿qué le falta normalmente para ser realmente resiliente? Nos preguntaron un par de clientes. Perfecto, Francisco. Es una muy buena pregunta. Muchas veces podemos trabajar con los hardenings de las soluciones, podemos trabajar con las configuraciones, las mejores configuraciones alineadas con las mejores prácticas de mercado para tratar de que estos firewalls puedan realmente proteger el entorno interno de amenazas, pero no solamente en los activos internos, en estos posibles puntos de ataque que pueden tener todas las amenazas. Entonces es muy importante conocer no solamente todo el superficie de ataque para saber por cuáles puntos que se puede llegar un ataque, pero también trabajar con las personas para que ellas tengan una buena cultura de ciberseguridad, sepan su rol en la ciberseguridad de toda la empresa y puedan conocer, por ejemplo, que es un phishing real, mismo que es una situación muy cercana de un correo real y ahí poder diferenciar un phishing de un correo real, poder reportar para que se pueda mejorar las protecciones anti-phishing, por ejemplo, anti-spam, perdón, anti-spam, y buscar nuevas soluciones para eso. Entonces, no solamente buscar también nuevas soluciones que estén alineadas con las amenazas actuales, pero utilizar mejor las soluciones que ya tienen y trabajar con las personas. Perfecto, nos queda clarísimo, Fabio. Otra pregunta que nos hacen en el chat en vivo. Arturo Lazo nos consulta, si la antifragilidad requiere que el sistema aprenda y se fortalezca a través del estrés y los errores pequeños, ¿cómo podemos implementar caos controlado en un entorno de producción sin vulnerar los acuerdos de nivel de servicio, el SLA, o arriesgar la continuidad del negocio? Perfecta pregunta también, muy buenísima pregunta. Ahí entonces también debemos trabajar con las personas y ahí en este caso son las personas simulando ataques reales. Entonces el primer punto de conocer cuál es la superficie de ataque total de la empresa y ahí después de eso ejecutar también un diagnóstico, un assessment de ciberseguridad para saber cuáles son los puntos que necesitamos mejorar y sí, ahí ejecutar pruebas de penetración, pen tests, ethical hacking, y eso todo se va a hacer en horarios que son disponibles. Entonces, por ejemplo, nosotros es muy común que nosotros evaluamos con las empresas cuáles son los horarios que la operación está más baja. Entonces, vamos a ejecutar estas pruebas de penetración que pueden tener un efecto secundario por las madrugadas, después de 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana es donde nuestros expertos van a ejecutar las intentativas de ataque. Podemos empezar ya desde un punto más adelante, como son los gray boxes o los white boxes pen tests, que ahí entonces vamos a tener las credenciales, como si una persona de la empresa tuviera vendido o perdido su credencial. Entonces, desde una credencial válida, vamos a evaluar cómo podemos ejecutar caminos laterales, movimientos laterales, para ahí entonces identificar cuáles son estos riesgos. Entonces, básicamente vamos a hacer
a todo el tiempo. Y esto también, como por ejemplo servicios de pen tests, existen muchos planes que nosotros ejecutamos periódicamente. Entonces, ejecutamos los servicios de simulaciones de phishing, los servicios de pentest, los servicios de análisis de vulnerabilidades a todo el tiempo para que se pueda descubrir nuevas amenazas a todo el tiempo. Y eso sí, claro que este equipo de seguridad tiene que estar muy alineada y siempre muy atenta a las nuevas amenazas que todo el mercado está desarrollando a todo el tiempo. Perfecto. Muy, muy buena pregunta que nos dejó Arturo. Y para ir cerrando, otra consulta que nos dejaron clientes que se registraron. Em, ¿Por dónde deberían partir, por dónde deberían comenzar una empresa que no ha trabajado con resiliencia? Perfecto. El primer punto es conocer el entorno. Entonces, lo que nosotros identificamos como siendo el principal y el primer paso es saber exactamente cuál es la situación real. Y para eso tenemos el assessment, ejecutar un assessment, un diagnóstico de ciberseguridad, que por ejemplo nosotros es lo que nosotros más indicamos que se realice es con el SysControls. Entonces, para que sepan de qué estoy hablando, el SysControls tiene 18 controles de seguridad y tiene adentro de cada uno de esos subcontroles. Entonces son un total de 153 subcontroles que se van a evaluar cómo está el nivel de madurez. Y una vez con eso se puede evaluar cuáles son los puntos más débiles y con eso ahí desarrollar un plan de acción para empezar a quitar estos riesgos, quitar estos puntos de debilidad. Entonces, el primer paso es conocer la realidad actual y a partir de eso desarrollar un plan de acción para que sepa exactamente qué se debe hacer en cada uno de los pasos. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo, Fabio, yo creo que ya estaríamos en condiciones de estar finalizando por hoy. Perfecto. Señores, muchísimas gracias otra vez. Francisco, muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Bueno, nada más que agradecer a todos nuestros invitados. Llegamos en su momento a más de 50 personas. Sabemos que es un tema que interesa mucho, mucho en Latinoamérica, en países como México, Chile, donde está full, donde estamos comenzando con leyes de ciberseguridad, leyes de protección de datos. Sabemos que son temas no muy sencillos, así que contar con asesores, con ingenieros, con empresas externas como seguridad médica, para que les podamos ayudar si requieres hacer un ethical hacking a un sitio web que tienes actualmente, que quieres lanzar pronto, perfecto. Cuenten con nosotros para cualquiera de estos servicios. Y bueno, nada más que agradecerles. Y Fabio, a ti estuvo muy, muy entretenida tu charla, aprendimos muchísimo. Así que será para una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Adiós, Fabio. Muchísimas gracias. Adiós.